María Luisa nace en una comunidad o colonia del municipio de Jilotepec, en la colonia Xixtla, donde se hace la tradición Xita. Es una mujer hija de padres comerciantes y por supuesto la mayor de 3 hijos, con muchos sueños, como muchos de nosotros los que seguramente compartimos muchas historias, con grandes anhelos, con grandes pasiones, pero también es cierto, también con muchos temores, una que otra frustración y bueno, pues por supuesto que con ganas siempre de salir adelante. Esa es la lucha de los comerciantes, porque mis padres son comerciantes, el estar esperando que el negocio tenga una muy buena venta para que nosotros podamos ir a estudiar, que podamos tener buenas posibilidades para que mis papás no se pudieran ver tan apretados en el tema administrativo sobre todo. Tengo una cuestión muy peculiar que sí quisiera compartir, ¿no? Cuando era el 6 de enero, nosotros somos 3 hijos, pero mis papás tuvieron que hacerse cargo de los hermanos de mi papá, porque mi abuelo muere y deja a sus hijos muy jóvenes, muy niños, algunos nos coincidimos con 1 o 2 años, y entonces para poder ir ellos a surtir el 6 de enero, pues justo tenían ellos que ver cómo nos ayudaban a que nuestra Navidad, nuestro 6 de enero fuera grandioso. Y entonces a veces nos tocaban muñecas, algunas de peluche, otros pelotas, pero al final María Luisa es una mujer que de verdad eso la hizo que se inspirara y siguiera trabajando más. Esa es María Luisa. Mi infancia, la verdad es que fue muy maravillosa. Digo, soy la mayor de 3 hijos. Mi hermano nos llevamos por 1 año y algunos meses de diferencia. Y con todos los primos, los tíos, la verdad es que somos de esas familias muy tradicionales, muy grandes. Nos juntábamos como unos 15, 20 en el campo. Y lo que jugábamos nosotros, porque yo me tenía que sentir obligada a tener lo que hacer. Soy la nieta mayor por parte de mi papá. Y entonces eso hacía que le tenía que entrar al trompo. Si yo quería jugar con mis primos era al trompo, al famoso gallito, que la verdad es que era todo un riesgo. A las canicas, decía mi hermano, vente, vamos a jugar a las cuicas. Y nos aventábamos a las cuicas. Nos iba con una carretilla. Nos envolvíamos totalmente en la carretilla y nuestra única aventura era ver dónde en el llano íbamos a caer más lejos. Nos llevaban, pero corriendo. Y entonces ahí ya nos aventaban. Esas eran unas cosas muy divertidas. Y los domingos, lo más interesante, el domingo familiar, era el fútbol. Mi mamá, yo me acuerdo, porque utilizaba falda con su babero de la tienda, porque casi, vámonos mamá, ya es hora de ir al fútbol. Porque además el negocio del comercio es muy sacrificante, o sea, muy sacrificante que si lo descuidas tantito, pues la verdad es que te genera un gran celo y por eso es que tienes que estar todos los días, porque además con las deudas que tienes que estar muy pegada en el negocio. Entonces para nosotros el domingo era fascinante, llegamos a las 4, 5, 6 de la tarde a jugar fútbol y entonces pues a mí me tocaba que ser a veces portera, pero mi mamá, lo más chistoso era mi mamá con su babero, ella siendo portera y mi hermano le decía, mamá, otra vez por tu culpa perdimos, y a mí pues me tocaba hacer la parte delantera y me decía, ¿y tú por qué no corres con ese balón? Entonces la verdad es que tengo cosas muy hermosas. Digo, sí me hubiera gustado más ser de las niñas que tuvieran las casitas o las famosas Barbies, pero no tuve oportunidad. Eran más juegos y de verdad que los disfrutaba muchísimo. El frontenis, o sea, mi hermano me decía, oye, vamos al frontenis, y ahí andábamos en el frontenis, pero no teníamos, como no había posibilidad de las famosas raquetas, nos mandaron a hacer unas de triplay, o sea, bueno, madera grande y eran muy pesadas. Me decía mi hermano, tú tienes que ser, órale, tú eres muy macha, agarra tu raqueta y órale, vamos a jugar. Entonces nos brincábamos la barda, regresábamos. Fui muy feliz, muy feliz. Y bueno, el tema de inspirarme en la licenciatura en Derecho era porque como que, no sé si esas ideas revolucionarias, mi abuelo, la verdad es que estuvo en el contingente de parte de la revolución. Eso lo platican, bueno, mi bisabuelo, porque la verdad es que lo platican en la historia y hay unas cartas muy bonitas que escribía a mi abuela. Y entonces yo siempre como que crecí con ese tema de, oye mamá, ¿y qué puede ayudar en el tema de alguien en una profesión
pues sobre todo para que pueda ayudar en una igualdad social. En ese entonces no conocía los conceptos de igualdad social y Y me decía mi mamá, mira, pues yo veo que el vecino, él es licenciado en Derecho y los licenciados en Derecho, ellos ayudan a que la justicia se aplique y que la gente que es inocente no esté en la cárcel. Y yo decía, entonces yo quiero ser licenciada en Derecho. Y mi mamá, pues no era, sí era una mujer muy activa, sobre todo en el comercio, vuelvo a repetir, pues porque esa es parte de nuestra vida. Mi papá muy disciplinado también en el negocio, pero mi mamá sí era de las que, oye, que no hay agua. Vamos a ver por qué no puede ser posible con el presidente municipal para que nos ayude. Y ahí andaba, ¿no? Entonces yo la veía que andaba muy activa. Luego me decía, oye, vamos fíjate que ya se viene la campaña del presidente o el diputado. Yo le decía, ay mamá, tú no vas a perder el tiempo, esa gente luego ni te ayuda, nada más andan ahí, lo único que quieren de ti es utilizarte. Eso es lo que yo pensaba también en el tema de la política, ¿no? Y me decía mi mamá, ándale, acompáñame, la única manera en la que tú puedes hacer la diferencia es justo haciendo una participación. Entonces yo me acuerdo que cuando hicieron el tema del encementado en la calle, pues ahí andaba la gente, porque todavía eran momentos donde la gente colaboraba con la gente, con el gobierno. Y entonces pues con la faena, y mi mamá decía, no, pues nos toca la faena, a ver, yo no puedo estar, pero vamos a poner a 2 o 3 personas que vayan por parte de nosotros y que ayuden. Yo llevo los refrescos, a mí me toca lo que tiene que ver con el arroz y yo mando a hacer el mole. Entonces la verdad es que uno entendía que esa era la parte de la convivencia. Y así es como me voy involucrando, pues a partir de mi mamá, vuelvo a repetir, con su famoso babero, siempre la veía ahí muy participativa en las actividades de la colectividad, y eso fue lo que me fue metiendo un poquito y poquito a la política. Pues la verdad es que mi vida académica sí llegó, como a todos de repente nos cuesta, porque mi mamá era como que muy su lema, de mi mamá y de mi papá. A ver, si lo único que usted hace es estudiar y no trae buenos resultados, se me va a meter ahí al negocio, Y la verdad es que el negocio es pesadísimo. Yo decía, no, yo mejor le estudio. Entonces yo tenía que estar como que decir un poquito matada. Siempre mi hermano me decía, es que está ahí viene la matada, ¿no? Pero la verdad es que sí me costaba un poquito de trabajo. Y bueno, pues la verdad es que conocí grandes amigos que hasta la fecha siguen siendo mis amigos, amigas del kinder, donde todavía nos encontramos y nos saludamos con un gran afecto. Creo que los momentos más bonitos de un estudiante, pues la verdad es que yo no pudiera decir cuáles son los más bonitos, porque todos te dejan una enseñanza, te marcan tu vida de alguna otra manera, desde el primer amor, ¿no? O sea, yo creo que todos nos hemos enamorado en la escuela, hemos querido esforzarnos a veces porque el muchacho, de otra manera, se fije en nosotros, ya sea por ser la más inteligente, la más audaz, y la verdad es que ahí empecé mi formación de ser muy disciplinada, pues porque en la primaria justo tenía yo que estar en el concurso de la escolta, y luego que nos bailaban folclóricos. De los bailares era el tema de mi mamá, ni era un tema tanto mío, pero la verdad es que lo hacía también con mucha emoción, y el tema de poder estar justo en esa disciplina del ajedrez. Y entonces sobre todo porque ahí es cuando, en la escuela es cuando justo empiezan los enamoramientos y empieza uno de, no, me voy a desgarrar y ahora sí, ya no quiero saber nada. Pero entiende uno que se tiene uno que reponer y que vendrán mejores personas que ocupan el espacio en tu vida. Por eso es que todas las enseñanzas que tengo de vida son hechas en la escuela, por una o por otra cosa, o quien te genera complejos, ¿no? De que hoy ya estás engordando, hoy la más fea, entonces también eso hace que salgas adelante. Entonces todas las enseñanzas las tengo de mis compañeras, de mis compañeros, de mis maestros. Un día una maestra, por no haber llevado la tarea, para mí era la muerte, yo decía, esto es mucha tarea, nos pusieron a lavar los baños. Creo que eso fue lo que me dejó marcada. Yo dije, no puede ser. Y no porque yo lo hiciera, sino porque yo decía, bueno, ¿en qué parte yo me equivoqué de no haber puesto atención, de no tener la disciplina que necesito, pues para poder hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, como podrás ver, la escuela desde el kinder me trazó mi vida.